contar, pero no importa. Sí, estamos bien, gracias a Dios. Amaneció heladito hoy día. Ayer hubo harto frío en la tarde también. Como decía nuestro hermano Guillermo, ayer estuvimos con los jóvenes en una actividad más recreativa de las que solemos tener acá en el templo. Nos reunimos en unos metros cuadrados que compramos por el Parque Bicentenario de Cerrillo. Ya lo hicimos nuestro con las veces que ya hemos ido. Un lindo lugar, el cual fue testigo de la presencia de 32 jóvenes y hubo muy buen ambiente. A pesar de que en los alrededores había reggaetón y esas cosas, pero ahí en esos metros cuadrados pudimos alabar al Señor, pudimos compartir un poco de su palabra y, por cierto, como mencionaba Guillermo, fue un rico tiempo de coinonía, de comunión. Así que muy agradecidos. Bienvenido, como nuestro hermano Guillermo decía, a los hermanos que están o las visitas presentes, por cierto, y a quienes están conectados a través de YouTube. Tienen que saber que esta semana se cumplió un hito. Digo que es hito porque para nuestra realidad obviamente lo es. Llegamos a la cifra de 1000 seguidores en YouTube. Miren, sí, un aplauso, ¿cierto? 1000 aplausos. Claro, son números, ¿cierto? Estadísticas, pero el gozo de estos aplausos espontáneos que surgen es porque estamos agradecidos de poder alcanzar un poquito más las distancias virtuales y de esta forma ser de mayor bendición con lo que somos y con lo que hacemos. Así que estamos muy contentos. Dios nos permita este tiempo poder seguir haciéndolo este año y esperemos que muchos también puedan llegar, no solamente a incrementar una cuenta, sino que a llegar a los pies del Señor y que su relación con Él sea mucho más fortalecida de lo que es hoy día. Y cierro este capítulo y yo les quiero invitar. Ayer hay mucho contenido en el canal, por cierto, mucho contenido. Y uno de ellos muy especial es el referente a los niños, lo que solíamos llamar escuela dominical, pero que ahora solo sábado en la mañana y en realidad se puede ver cualquier día de la semana. Contenido referente a los niños y ayer fue la primera lección de verano y fue directamente desde la playa. Sí, muy lindo entorno y con una muy entretenida y, por cierto, muy nutritiva enseñanza. Lo vi con los chiquillos, con Lior y Santi, y estábamos muy atentos a todo lo que sale. Así que aprovecho de dar las gracias a todos quienes hacen posible esto, los profesores, quienes preparan las manualidades, quienes editan los videos, quienes ponen las voces en off. Y ustedes se darán cuenta de lo que no se vio al final del video, unos chascarros muy entretenidos con la hermana Javiera. Así que a los niños y a los papás también, motivarlos para que sigan viendo este contenido. Bien, me voy a poner los ojos pandémicos. ¿Quiénes han empezado a usar lentes este tiempo, estos últimos 2 años? ¿Sí? Ya somos 3, 4, 5, 6. Me voy a conectar. Ahí están. No, en realidad es más para el descanso que por otra cosa. ¿Saben? Si pudiera ponerle un nombre a esta predicación, a esta breve reflexión, sería: las pruebas que Dios permite que vivamos son para fortaleza y crecimiento de nuestra fe, a fin de que alcancemos madurez. Un título bien para largo, sí. Es como nombre de titulación, ¿cierto? O quizá más como una conclusión de la predicación. Como sé que para los hermanos de transmisión es difícil poner un título tan largo en el video que se sube también en la semana, vamos a ponerle pruebas de fe. ¿Sí? Más fácil de recordar, ¿cierto? Sí. Y si de pruebas se trata, hermanos, bien sabemos que hay de todo tipo. Las hay médicas, las hay cívicas, cuando hay alguien que, por ejemplo, quiere ser ciudadano de algún país,
¿Se recuerdan a Yerko Clavero? Este hermano misionero de OM que estuvo compartiendo por varios años junto a Corine, su familia. Cuando volvieron a Holanda, él tuvo que rendir un examen, una prueba, un test para poder tener la ciudadanía allá también. Y así pueden haber muchas pruebas de diferente índole. ¿Para qué decir lo académico, cierto? ¿Quiénes no hemos rendido alguna prueba? Creo que nadie. Sin ir más lejos, el año que pasó nos vivió como familia enfrentar un tiempo académico bien especial, ya que por primera vez nos involucramos en un sistema de exámenes libres. Con todo este contexto pandémico, creímos que era una buena alternativa y vaya que fue una muy buena experiencia, no solo el aprendido, sino en el tiempo familiar, por lo recluido que estábamos, ¿cierto? Y poder estar ahí presenciando sus clases desde casa, etc. Pero lo que creo que fue una de las cosas más estresantes, por decirlo de alguna forma, fue que bajo esta modalidad existe solo una prueba global y final para ser promovido el año siguiente. Imaginen, toda la materia condensada, consolidada en una sola prueba al término del año y esperar los resultados de aquello para saber si pasamos el año. Y aunque, por lo que ya mencioné, fue muy justificado todo lo que hicimos, estaba la presión ahí. ¿Cómo le irá a los niños? Y uno, por más que pusiera paño frío, ellos empezaban a experimentar esta tensión, esta presión. Y creo que en la casa fue una de las esperas más angustiantes desde que dieron la prueba hasta que recibimos los resultados. De hecho, cuando los acompañábamos en esta rendición, una profesora que entraba y salía de la sala, me atreví a preguntarle: oiga tía, ¿cómo está la prueba de matemática? Está difícil. Oh. Y uno ahí, Señor, ilumina, Leor, ilumina, Santi. Haz que todo lo que hayan aprendido les haya servido. Y gracias a Dios, todo resultó bien y fueron promovidos. Y así, hermanos, hay pruebas quizás aún más significativas, pruebas de vida, experiencias en las cuales son sometidas todas nuestras capacidades y podemos ver, como dicen por ahí, de qué estamos hechos. Es como, quizás eso hubiera sido el título mejor para la predicación, ver de qué estamos hechos ante la prueba. O experiencias que nos llevan a probar nuestra fe. Hermanos, si desde que nacemos, al primer minuto de vida nos someten a un test, el denominado APGAR. ¿Se recuerdan? Yo me acuerdo muy bien. Me acuerdo cuando el doctor me tomaba de una mano para otra, me tomaba para allá, para acá, para acá. ¿Cuál pelota de fútbol? No, ahí la primera prueba de nuestra vida al primer minuto y la siguiente al minuto 5. Y dado que esto tiene la finalidad de poder ver cómo fue el proceso del nacimiento y cómo nos hemos ido adaptando, y en base a unas pruebas que ellos hacen, nos dan un puntaje. Miren, no llevamos ni 5 minutos de vida y ya nos están asignando puntaje. Y esto lo he refrescado mucho en la memoria, porque ¿saben qué? Les comento una infidencia. Van a ser tíos de nuevo. Sí, van a ser tíos. Se agranda la familia. Mi señora esposa, Sujei, ya lleva 4 meses de embarazo y no sabemos lo que va a hacer, pero estamos muy expectantes y contentos. Ahí estamos haciendo en la casa pseudo apuestas de qué va a ser, niño, niña, cómo le vamos a llamar. Así que con Sujei la verdad que estamos sacando polvo a los libros de paternidad, maternidad, aunque eso no ha parado, pero sí, ya han pasado 10 años desde Santiago. Así que creo que en nuestra vida, por muy pequeña
o prolongada que haya sido, que esté siendo, mejor dicho, sabemos bien de qué tratan diferentes pruebas. Y ahora, en esta mañana aún, quiero referirme a la historia de un personaje bíblico. Un personaje bíblico que fue sometido a una experiencia de fe que puede ser muy contradictoria la prueba por lo que se le pidió. Y el resultado de su obediencia trajo consigo bendición para todo el mundo. Ustedes, hermanos, tienen que saber, y no solamente saber, sino que entender, valorar y aprender en que la prueba en la vida de todo cristiano es bíblica y es necesaria. De hecho, la Escritura revela que toda prueba implica un potencial crecimiento en la vida de todo cristiano. De hecho, Santiago se refiere a como, hermanos míos, les exhorta a tener sumo gozo. ¿Cuándo qué? Cuando se hallen en diversas pruebas. Puede ser un poco contradictorio, ¿cierto? Todo nos lleva a indicar que cuando estamos pasando por estos periodos de prueba estresantes, angustiantes, con aflicción, debe ser todo lo contrario. Pero acá Santiago exhorta a que cuando estemos pasando por este tipo de situaciones, nos invita a tener gozo. Y la primera respuesta ante esta quizás dicotomía es que ese gozo, hermanos, no es algo que sea una capacidad natural nuestra, sino es un gozo que proviene de lo alto, un gozo que proviene de Dios, y es por tanto totalmente posible tener esta condición ante tales situaciones. Santiago dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuántas veces hemos pedido, Señor, dame más paciencia? Yo lo he pedido mucho. ¿Y qué es lo que nos da? ¿1 kilo de paciencia automáticamente? 10 litros, no sé en qué medida podríamos medir la paciencia, pero yo necesito toneladas de lo que sea. Pero no, lo que el Señor otorga es las oportunidades y muchas veces propicia o en su voluntad permisiva permite, valga la redundancia, que podamos ser sometidos a situaciones en donde nuestra paciencia es probada. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mire qué interesante, hermanos. Cuando nos enfrentamos a una prueba en particular, de forma natural puede existir esta consecuencia, paciencia. Por tanto, cuando nos encontremos ante diversas situaciones, entendamos que de eso puede salir como resultado lindo fortalecimiento, no solamente en nuestra fe, sino que también en estas cosas que muchas veces pedimos al Señor. Pero ¿qué termina diciendo Santiago? Más tenga la paciencia su obra completa. Es decir, que en este proceso puede ser interrumpido, este proceso en el cual nuestra paciencia es fortalecida. ¿A fin de qué? De que seamos perfectos, cabales, completos, quiere dar a entender Santiago, sin que falte cosa alguna. Así que, hermanos, en primer lugar, cuando pasemos por estas diferentes situaciones de vida, y más aún, quizá en aquellas pruebas en donde vemos palpable que nuestra fe está siendo probada con fuego, procuremos recibir y propender a este gozo que proviene de lo alto. Y reconozcamos en nuestra vida que la paciencia está siendo cultivada. Alentémonos con aquello. No desfallezcamos, sino que recibamos de Dios lo que Él quiere poner en nuestra vida. Y como les dije, quiero hablar un poquito acerca de Abraham e Isaac, esta relación de padre e hijo. ¿Cuántos conocen un poco la historia de Abraham e Isaac y lo que Dios demanda de Abraham? Sí, ahí levanto que chanfle, la conocen todos. Nos vamos a saltar 3 hojas. Tal vez voy a decir cosas que ustedes ya saben, tal vez no. Pero la bendición, hermanos, no está en lo nuevo que podamos aprender. A veces podemos caer en aquella tentación de
Señor, dame nueva revelación, quiero aprender cosas nuevas hoy. Y sí, por cierto que es una tremenda bendición, pero del punto de vista como papá, ¿cuántas veces hemos repetido una y otra vez incansablemente lo que creemos y entendemos que es lo mejor para nuestros hijos? Muchas, ¿cierto? Creo que muchas veces también Dios tiene ese trato para con nosotros porque Él sabe que nos falta por aprender, no solo intelectualmente, sino de corazón. Bueno, y para dar una pincelada de contexto, bien sabemos que Dios había hecho una promesa a Abraham, en la cual Él le daría una descendencia tal cual o tan cuán grande que era incontable, tal cual el número de las estrellas del firmamento, y que a través de su descendencia todas las naciones, todas las etnias, todos los pueblos, más allá del judío, ahí estamos nosotros, serían benditas, serían benditas. ¿Cuál era el problema? Es que Abraham ya no tenía ni 20, ni 30, ni 40, ni 50. Sara tampoco, también eran de avanzada edad. Y conforme a Dios le recordaba esta promesa, tal vez Abraham se veía, Señor, ¿en qué condiciones va a cumplir esto? ¿Cuándo marcaremos este hito en nuestra vida con Sara? Si ya se nos está yendo el tren, como en buen chileno muchas veces decimos. Por tanto, esta promesa estaba ya siendo una invitación a confiar en las palabras de nuestro Dios. Fue así como, lo puede leer en casa, en Génesis 21, dice que Dios visitó a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. ¿Y qué pasó con Sara? Concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, su nombre Isaac. ¿Ustedes saben qué significa Isaac? ¿Se recuerdan? Risa. Risa. Ambos padres, al escuchar esta promesa, no sé si habrá sido una risa nerviosa o una risa de incredulidad. ¿Les ha pasado a ustedes cuando escuchan algo y como que es una broma? Bueno, a raíz de esa situación, estoy tratando de que nos pongamos un poquito los zapatos de Abraham y Sara. Ante esa situación, el nombre que fue designado para este hijo, al cual le llamarán el único, el amado de Abraham, Isaac. Bueno, este nombre. Especial los nombres como se ponían, no era simplemente porque fonéticamente sonaba lindo o nos gustaba o nos rememoraba, ¿cierto?, alguna situación vivida de antaño, sino que tenía directa relación con una vivencia. Una vivencia. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo, ahí ya en un tiempo más de felicidad y certidumbre. Aunque Abraham hacía ya más de 20 años en los cuales había escuchado esta promesa, seguía esperando pacientemente la respuesta de nuestro Dios. Y vaya que prueba, ¿cierto? A veces cuando estamos esperando que Dios nos responda, ya una semana, sí, es poquito, un mes, ya un poquito más. Llegamos al año tal vez, ya me olvidé de lo que le pedí al Señor. O tal vez Dios ya ni se recuerda de esta situación o ya no tiene validez. Pero se imaginan esperar por más de un decenio, 2 decenios, 2 décadas, ¡wow! Sin embargo, Dios cumple, sí, Dios cumple sus promesas, querida iglesia.
Dios no es hombre para faltar a su palabra. Les invito a abrir sus Biblias o a encenderla en Génesis 22, versículo 1 al 3. Y dice así en el nombre de nuestro Señor. Aconteció después de estas cosas un acuerdo entre el rey Abimelec y Abraham, que le invito a leerla porque fue muy interesante, que probó Dios a Abraham de nuevo y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Qué interesante, hermano, cuando respondemos a Dios: heme aquí, ¿cierto? Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, por si que faltaba alguna duda o había incertidumbre, ¿a quién se referirá? A quien amas. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Hasta ahí. Una vez más la paciencia y la fe de Abraham fue puesto a prueba, y vaya de qué manera, quizás de una manera insoportable. ¿Por qué quise contextualizar en qué momento Dios le pide a esto? Porque quienes somos padres o quienes hemos tenido una figura paterna con algún ser amado entre nosotros, en nuestra familia o tal vez fuera de nuestra familia, entendemos que el amor de un padre o un hijo es uno de los motores más fuertes que un ser humano puede experimentar. Somos capaces de hacer lo que se nos pida por el bienestar de ellos. Somos capaces de subir montañas, de pelear contra dragones, de enfrentarnos a los virus más desquiciados que la humanidad pueda enfrentar. Por tanto, esta solicitud, esta petición de Dios a Abraham no carece de irracionalidad, ¿cierto? Seamos sinceros. ¿Qué beneficio podría tener en la moralidad de Dios el poder pedir algo así? ¿No es algo descabellado? ¿Qué beneficio tendría para el carácter de un padre cometer tal acto frente a sus hijos? Pensemos, más aún si queremos filosofar y entrar en la relación marital, familiar. ¿Qué pensaría o qué situación vería con los ojos desde la perspectiva de Sara, su mujer? El conflicto ahí entre padres. Es cierto, fue una solicitud bien irracional y que se oponía a esta primera promesa que Dios le hizo a Abraham. Era como para pegarse cabezazos contra la pared. Es decir, pero Dios, ¿qué me estás pidiendo? Si tú mismo me dijiste que a través de mi descendencia, y tengo solamente este hijo, tú traerías bendición al mundo. Y que mi descendencia, por cierto, sería tan cuantiosa que sería incapaz de contarla. Para Abraham fue una prueba personal. No fue colectiva. Dios se dirigió a él, a Abraham. Heme aquí, Dios, haz esto. A Isaac, a tu hijo, a tu único, a quien amas. Oh, tal vez en la piel de Abraham, cada vez que Dios le decía esto, sentía como el dedo se iba metiendo profundamente hasta dejar una herida difícil de borrar. Pero, ¿saben? Una de las cosas que me empieza a llamar la atención
desde la perspectiva de Abraham en este sentido, que en esta situación Abraham seguía confiando en las promesas de Dios. ¿Y no es eso fe, queridos hermanos? ¿No es fe saltarnos de la esfera del piso que nos sustenta la racionalidad de las cosas? Porque hoy día el mundo nos invita a creer aquello que podemos entender, aquello que podemos racionalizar, y una vez que lo he digerido, lo creo. Pero ¿no es esto fe? Es interesante cuando en Hebreos se señala lo siguiente: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamado descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es decir, Abraham, ante esta situación de completa irracionalidad, de completa sorpresa, primó en él obediencia. ¿Pero basado en qué? En que Abraham tenía certeza de que aún su hijo fuera muerto, Dios tenía todo poder para resucitarlo de entre los muertos. ¡Wow! Y es aquí donde empiezo a entender un poco la mentalidad de un padre lleno de amor por su hijo, pero también lleno de fe y de conocimiento de quién era su Dios. Hermanos, cuando somos puestos a prueba, no nos va a salvar una linda melodía que dure más de 5 minutos. Si eso está ausente de convicción y de una oración genuina, no nos va a salvar los recuerdos de antaño, de campamentos que hayamos vivido. Lo que nos va a mantener firmes, inconmovibles, viendo a este Dios invisible, es nuestro conocimiento de Dios. Es quién es Dios para ti, quién es Dios para ti y quién lo sigue siendo. Wow. El versículo 4, al tercer día, avanza rápido la hora, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Al tercer día, entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Miren, aquí se evidencia también la fe de Abraham. Y volveremos a vosotros. ¿Será acaso que Abraham estaba haciendo un juego de palabras, tratando de decir mentiras verdaderas para apaciguar los ánimos? Creo que no. Creo que él tenía plena certeza de quién era su Dios. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Quizás si yo hubiera sido Abraham, hubiera dicho: Dios, tú eres omnisciente, tú lo sabes todo, por tanto sabes que yo lo voy a hacer. Así que ahorrémonos el proceso. Tú, ya que lo sabes mejor, te entrego a mi hijo, llévatelo. Tal vez hubiera sido lo más fácil, más práctico, ¿cierto? Y así nos evitamos 3 días de viaje. No olvidemos que en ese entonces no habían Uber, no habían medios de transporte como los tenemos hoy. 3 días de caminata con carga sobre sus hombros, y no solo sobre sus hombros, sino sobre su psiquis, sobre su emocionalidad, sobre su espíritu. ¡Wow! ¡Qué aflicción tuvo que haber sobrellevado este padre! Pero no, hermanos, el lenguaje de la fe no es otro que no sean las obras. No, hermanos. Muchas veces tratamos de inventar nuevos códigos para manifestar nuestra fe, pero no. La fe ha de probarse y a manifestarse a través de nuestras obras. No podemos decir que tenemos fe nominalmente solamente, si no hay una consecuencia que avale y que ponga de manifiesto nuestra fe. Es por eso que la palabra es tan sabia al decir que la fe sin obras es muerta. Por tanto, en cada acto
de Abraham al tomar un cuchillo, al preparar todo cuanto para el holocausto, a hablar con su hijo, a tomar un asno, prepararlo y tomar a 2 siervos suyos y emprender camino. ¿Sabes qué? Muchas de las cosas que Dios nos va a pedir hacer este año van a involucrar un esfuerzo. ¿Podría tomar otro camino Dios? Sí, podría hacerlo. Pero en el proceso Dios tiene algo que decir. En el proceso Dios tiene algo que mostrarnos y enseñarnos. No nos privemos de todo lo que Dios nos quiere invitar a aprender. Él es un buen Padre que cumple sus promesas. Berseba, este monte Moria, hay 75 kilómetros. Podríamos verlo ahí en Google Maps, podrían corroborarlo. Y claro, incluso saliendo temprano, se tomaban estos 3 días. Y precisamente la oración normalmente era acompañada a través de un sacrificio de un animal, de modo que cuando Abraham dijo a sus siervos que él y Isaac irían a adorar, su comentario no tenía nada de extraño. Sin embargo, para nosotros que sabemos la historia completita y no que se iba narrando instante a instante, sabemos lo que había en la retina de Abraham. Sin embargo, como les dije, en esto se ve la certidumbre de fe de Abraham. Yo y el muchacho iremos y adoraremos y volveremos a vosotros. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Bajo la razón de Isaac, él decía 2 más 2, 4. Papá, ¿qué pasa acá? Vamos a ofrecer holocausto, vamos a adorar a Dios, pero hay algo que no me cuadra acá. Hay algo que no me has dicho así por ser. Por tanto, podemos entender que Isaac ya, había sido destetado de Sara, por tanto ya tenía cierta madurez. Y tenía, por cierto, también cierta voluntad, tenía una opinión, un pensamiento, algo que decir. No quiero centrarme, pocas veces quizás nos centramos en este tipo de predicaciones en torno a esta situación bíblica, en torno a lo que vivió Isaac, tal vez porque no se nos dice mucho, y es complejo aventurarse. Pero creo firmemente que Dios también tuvo un trato con él, por el relato que vamos a seguir leyendo. Pero vaya que sí, esta pregunta yo creo que fue que el momento doloroso se hiciera aún uno más doloroso. Sin embargo, esta expresión, Jehová Jireh, Dios proveerá, un nombre de Dios que está muy anclado en nuestra relación con Dios, no solamente por lo material, sino porque entendemos que Dios, nuestro buen Padre, se encarga de proveernos todo cuanto necesitemos. Y en ese momento, Abraham se refirió de esta más forma a Dios. Dios proveerá. Dios proveerá. Hermanos, en medio de la prueba, Dios proveerá. Sí, créalo, hermano. No me crea a mí, créale a Dios. Dios proveerá este año. Por muy tormentosa que sea la prueba, por nula salida, por nula puerta que se abra para abrir, Dios proveerá. Seamos una iglesia que le cree a su Padre, a su Dios. Y en la última porción bíblica, para ir ya concluyendo, desde el 9 en adelante. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo.
y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba. Y habitó Abraham en Berseba, tierra de filisteos en aquel entonces. Allí, cerca de ellos, en esta situación traumática, ¿qué vieron? Un carnero detrás de él trabado por los cuernos en un matorral. El Señor proveyó. Por tanto, aquí se ve un principio muy especial, queridos hermanos. Y las palabras por las cuales entendemos este relato cobran mucho sentido y mucha vida. Y son analogías muy significantes a nuestra cosmovisión cristiana, a nuestra fe y por sobre todo a nuestro amor para con Dios. Este principio es el principio de la sustitución. Isaac fue sustituido. Dios no permitió que Abraham concretara su solicitud. ¿Por qué? Porque era una prueba. Era una prueba. Cuando Abraham le menciona a Isaac: Dios proveerá un cordero, no nos hace sentido lo empático que está haciendo Dios al tener estas similitudes con lo que Él hizo. Alguien podría preguntar si con justa razón, tanto cristianos como no cristianos, ¿qué clase de Dios es ese? ¿Qué clase de Dios es aquel que es capaz de pedir tal situación? Que un padre mate a su hijo para probar ¿qué? Para probar lealtad. Ese clase de Dios no es un buen Dios, podrían decir muchos. Y entiendo la razón. En ese contexto histórico y cultural también era muy solicitado por dioses paganos que se ofrecieran hijos a este dios Moloch. Por tanto, a nuestros ojos, que suena algo tan descabellado, pero en aquel entonces no le era tanto. Pero tras siglos de enseñanza, tantas culturas, bajo nuestros prismas parece algo muy descabellado el poder decir, ¿qué clase de Dios? ¿Saben qué clase de Dios, hermanos? Aquella clase de Dios que no permitió eso, pero que
sí, Él lo hizo. Él, a diferencia de Abraham, concretó el dar a su único hijo, a su amado, a Jesús por nosotros. Abraham tenía a Dios por arriba suyo, y al momento en que tomó el cuchillo e iba a degollar a Isaac, una voz le dijo: detente, detente. Pero hermanos, sobre Dios no hubo ninguna voz que se escuchara al decir: detente, Dios. No permitas que Jesús muera en la cruz. Dios entregó a su único Hijo, a Jesús, por ti, por mí, por nosotros, por las personas que están viendo en el canal, porque Dios te amó, porque Dios es un buen Padre, porque es un Dios que está preocupado por ti y se quiere ocupar como buen Padre. Hermanos, Dios, en la prueba que estás pasando o en la que podrás pasar, no te dejará. Él proveerá. Es paradójica la situación que nos permite vivir y poder que estas palabras, que este relato bíblico cobre vida, no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón y en nuestra fe. Es como si Dios nos quisiera decir de alguna forma: en parte, este fue el dolor que yo también experimenté como padre. Yo me pongo en los zapatos de Abraham y sé lo que significa hacer ello. Por eso retuve su mano. Y no solo aquello, sino que juré bendecirle. Y junto con él, a todo el mundo, a toda etnia, a toda nación y pueblo. Y dentro de ello, nosotros. Por amor a nosotros. Las palabras que utiliza Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios, reflejan esta similitud. Dios proveerá un cordero, Isaac, Dios proveerá. Y vaya que proveyó, no solamente para la salida de esta prueba, sino para nuestra salvación eterna, hermanos. ¡Wow! Pablo señala lo siguiente en Romanos: el que no eximió, el que no lo liberó. ¿Quiénes han eximido alguna vez de alguna prueba porque tuvieron buena calificación, cierto? Uno siente que, ¡oh, que soy bacán! O que, bueno, que me fue bien. Uno experimenta un alivio porque no va a tener que estudiar ni prepararse. Pero Dios no eximió a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Hace esta pregunta Pablo: ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Si Dios proveyó a Jesús para nosotros, ¿cómo también no va a estar preocupado de todas las otras cosas que atañen a nuestra vida? El camino de la fe, queridos hermanos, no es un camino de dulce agraz. No es siempre un camino color de rosas como lo quisiéramos. Muchas veces todo lo contrario. Pareciera ser una cumbre tan empinada y con tan pocos lugares por los cuales tomarse tal vez. Pero de la misma manera que lo fue para Abraham, cuando nos enfrentamos a diferentes situaciones, Dios nos invita a tener una sumisión pasiva para con Él. Y no solo pasiva, sino que activa. Esta actitud que tuvo Abraham: heme aquí. No solamente, sí, aquí estoy haciendo estas cosas mientras, pero háblame nomás, Señor, yo te escucho, te pongo atención. No. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a decirle a Dios: Señor,
heme aquí. Es una actitud perfecta, hermanos, perfecta para aceptar lo que implique la prueba y el trato que Dios tendrá para con nosotros. Pero ánimo, porque la provisión de Dios estará. Quisiera despedirme con este versículo y que sea un aliciente, que sea un motivo de gozo, de alegría, de fuerza espiritual. No sé cómo hayas llegado hoy día, estamos partiendo el año, segundo culto de este año 2022 y quizás, tal vez ya tuviste algunos días de vacaciones y estás igual de estresado o cansado para enfrentar este año. Que Dios renueve tus fuerzas también hoy, sí, hoy, no mañana, hoy. Primera de Pedro 6:7, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, que es algo mucho más precioso que el oro, hermanos, vuestra fe es invaluable, no tiene cuantificación alguna bajo los parámetros terrenales. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, alabemos a nuestro Dios en la prueba, gocémonos por muy paradójico que pueda resultar, que cuando sea manifestado nuestro Señor aquel día en donde tenemos esta gloriosa esperanza de poder verle cara a cara, nuestra vida, nuestra fe pueda ser hallada en aquella prueba, pero en una actitud de alabanza, de rendición completa a Dios, porque Él es digno, y solamente es digno porque Él es Dios soberano, fuerte, sublime, que está por sobre todas las cosas. Y ese Dios es tu Dios, no es menos que eso. No lo bajemos, hermanos. Todo lo contrario, levantemos nuestra mirada, alcemos los ojos y veamos que en un matorral Dios está proveyendo solución, sustitución a todo lo que estamos viviendo. Sí, que Dios nos bendiga. Jesús. Gracias por la historia, Señor, de antaño. Hombres que confiaron en ti de forma irracional. Es allí el mérito, Señor. Aquellas cosas que parecen locura muchas veces, pero que tal vez detrás de aquello está cimentada una firme convicción en ti. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe sea fortalecida en medio de la prueba. Tú quieres darnos paciencia, quieres que producto de lo que podamos vivir, de lo que estemos viviendo quizás, de lo que estén viviendo las personas que están viendo este culto por medio de un teléfono, de un televisor, Señor, sea una instancia en donde tú puedas mostrar tu poder, puedas mostrar tu voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Gracias, Señor, por la vida de Abraham. Gracias por su enseñanza y lo que nos deja hoy. Tú sigues siendo el mismo Dios, no has cambiado, eres inmutable, Señor. Dios, para aquellos hermanos, Señor, que quizás necesitaban escuchar palabra tuya, que pudiera fortalecer su fe a fin de que en medio de la prueba que estén viviendo no puedan desfallecer, anímales, fortaléceles en este momento en el nombre
en el nombre de Jesús. Aquellos que tal vez están sin fuerzas alguna, tu palabra dice que tú multiplicas la fuerza a aquel que no tiene ninguna. Sí, Dios, en el nombre de Jesús, trae nuevas fuerzas, trae un renovar espiritual a nuestros hermanos, a mi vida, a nosotros, Jesús. Dios, gracias porque en esta porción bíblica tú nos dejas tantas enseñanzas. Muchas de ellas tal vez no fueron verbalizadas en esta exhortación, sino que fue tu Espíritu Santo quien empezó a trabajar profundamente, quirúrgicamente en nosotros. Dios, permite que tu palabra produzca fruto en nuestra vida, que nuestra fe sea fortalecida una vez más, Señor. Y Dios, que podamos entender aún más lo precioso que fue este acto de redención por nosotros. Gracias, Dios, por haber dado a tu Hijo, a tu único, a tu amado, a Jesús, a Jesús. Gracias, gracias, Dios. Gracias, Jesús, por tu obediencia. Al igual que Isaac tal vez se dejó atar, tú cargaste aquella cruz en señal de sumisión, de obediencia. Y aquella prueba fue la prueba máxima de victoria que este mundo puede presenciar. El verte morir por nosotros, no mereciéndolo, Señor, no mereciéndolo, haber cargado sobre tus hombros todo el peso del pecado de la humanidad, el haberte distanciado producto de eso de Dios, al haber dicho, Padre, ¿por qué me has desamparado? Por amor a nosotros, Señor, te amamos y te queremos amar más, queremos reencantarnos contigo, queremos reenamorarnos de ti y de lo que tú has hecho, Señor. Bendice a tu iglesia. Y si tú tardas en venir este año, Dios, que en medio de la prueba salgamos victoriosos. No por nuestra capacidad, no por nuestros talentos, sino porque nuestra fe está depositada en ti y solo en ti. Amén.